yo creo que me debéis de conocer todos, por el caso o por lo que sea, pero me conocéis. Juan Rovira es el director del Centro de Estudios Literanos que hemos creado hace aproximadamente 1 año y medio y estamos sacando ese proyecto, intentando llegar a toda la gente en general. Marisol hablará de un artículo de los que ha hecho de Dolores Cabrera, una poetisa romántica de Tamarite muy interesante, y Carlos Corbera nos hablará de las cruces de centro y algunos artículos generales muy interesantes de vida. Yo solo quiero hacer una pequeña incidencia en lo que es el Centro de Estudios Literanos, que creamos un grupo de personas, llevamos por una iniciativa que ya hace tiempo que estaba en marcha y que había que cuajar, y por fin creo que lo hemos conseguido. Y estamos, realmente dependemos del Instituto de Estudios Aragoneses, que es, digamos, nuestra madre, entre comillas, ¿no? Y entonces tenemos la sede en Tamarite, en unos locales del Ayuntamiento de Comarca, y desde allí desarrollamos toda una serie de actividades que poquito a poquito daremos a conocer y estamos organizando. Una biblioteca solamente con libros que hagan referencia a la literatura, tanto de obras como de autores, y un archivo en general de documentación con biblioteca, fototeca, en fin, toda una serie de cosas para poderlas ofrecer al público. Estamos en una fase organizativa de poder abrir las puertas a todos. Hay que tener en cuenta que somos gente que la mayoría tiene otras obligaciones y estamos haciendo un esfuerzo importante. Yo no me quiero extender más, poquito a poquito espero que nos vayáis conociendo. Agradecer, eso sí, a Binefar 77 todas las atenciones que ha tenido con nosotros y a los periodistas que estáis aquí porque nos estáis tratando muy bien y gracias a vosotros nos van a poder conocer mucho más en la literatura, que es lo que nos interesa. Entonces yo, ya sin más, doy entrada a Juan Rovira y espero que todos os guste y podáis disfrutar con todo. Pues para no perder tiempo, de hecho la presentación de hoy es doble, aunque los carteles hablaban solo de la presentación de la revista del órgano del centro, un anuario de estudios, se titula así, Litera con dos T, es una de las formas utilizadas durante el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna, que utilizaba esta forma. Entonces, es una forma un poco que agrupa, que aúna pues, los sistemas de ver la comarca a efectos muy distintos, ¿no? Litera es un maquinazo y de esa manera pues unificamos un poco las diferentes visiones que pueden haber de la comarca. También vamos a presentar, aprovechar un poco la otra publicación que acabamos de editar, que se llama Personajes de la Litera Tamarite. Ese trabajo tuvo un premio, una beca en Tamarite, una institución, y este año pasado teníamos un dinero que no sabíamos en qué emplear, porque no nos daba tiempo de conseguir una publicación inédita, y esta estaba medio elaborada. Se transformó, se retocó un poco y se ha editado, y por eso ha salido el ejemplar Tamarite. Tamarite porque ya lo teníamos. Teníamos casi todos los autores que salen en este trabajo, y por eso ha salido. En el futuro pensamos editar, sí, los autores, en este caso Valeriano Lavara, de Cardasmus, que es el que ha hecho este primer ejemplar, aporta más biografías, haremos extensivo trabajo a otros personajes de la comarca. Esta sería la portada de nuestra revista. Esta es la revista que será la cabecera, que saldrá en principio anualmente. En este caso, nuestro motivo central es un reloj elaborado, es el reloj más antiguo fabricado en Aragón y precisamente se fabricó en Tamarite por un sacerdote, por un fraile. En los sucesivos números aparecerán en portada pues, fotos que hagan referencia a uno de los trabajos contenidos en el libro. El otro trabajo es este, Personajes de la Litera, en este caso como he dicho el trabajo de Valeriano Lavara sobre Tamarite, y incluye pues, personajes, obispos, salen catedráticos, escritores, salen todo tipo de militares, personajes que divulgaron un poco el papel de la comarca, el conocimiento de la comarca fuera, y tuvieron una especial relevancia. En este caso, Piniés, este era de Alcoricón, aunque diga de Tamarite, se incluyen 3 personajes de Tamarite que eran de las aldeas cuando todavía dependían de Tamarite antes de su separación. En este caso, un militar, un héroe de la guerra de Marruecos,
de África. Veían, este es un retrato de Goya, de un personaje también importante de Tamarite, que era Antonio Bellán y Monteagudo. Este estado estuvo en la audiencia de Zaragoza, bueno, una personalidad importante en su tiempo. Otro Salao, este fue el catedrático de Derecho y estuvo de rector de la Universidad de Madrid. Otro personaje dudoso en cuanto a su origen, realmente, aunque se concluye por su nacimiento en Tamarite, no es seguro ni es definitivo, parece que no, pero su familia sí que era tamaritana, que era San Vicente de Paúl. El trabajo incluye fotos antiguas referidas a uno de estos actos, a uno de estos personajes, por ejemplo, aquí la colocación de una placa en la casa la casa de los Chiron y Mola, que se llama, la casa donde vivió la familia del santo. Y también incluye un repertorio heráldico con los escudos más importantes de los biografiados, en este caso los Cabrera, militares, y luego veremos, Marisol Catalana hablará sobre una figura importante de esta familia, de este linaje de los Cabrera, que es la poetisa Dolores Cabrera y Heredia. También incluye el trabajo fotografía o referencias a tratados o a publicaciones hechas por autores de la comarca. En este caso, un tratado de fabricación de relojes de sol en 1822 por un personaje que también era originario de Tamarite, aunque residió en Manresa. Y esta es la portada, creo que es la última, ya que he puesto, simplemente porque es un poco parte del contenido del libro. Este es un ex libris, la portada de un ex libris, de un tratado contra los judíos. Es una obra del siglo XVI, un ex libris publicado en París por un personaje muy importante de la Iglesia en aquel momento, que era Fray Cipriano Benet, este era de Alberta. Pues ya digo, en el futuro, con personajes de esta categoría, esperamos poder publicar otros volúmenes, pero referidos ya a toda la comarca. Vamos a, sin más, ya pasar a la revista Litera y hacer un breve resumen de los artículos que componen esta primera publicación. Y, como tenemos aquí a Carlos y a Marisol, ellos hablarán también un poco del contenido de sus trabajos. Yo voy a pasar brevemente un comentario sobre los otros, sobre el contenido. El primer trabajo que aparece en el libro es un trabajo hecho por Roberto Viruete, de la Universidad de Zaragoza, sobre el fin de la presencia islámica en la comarca. Es el proceso de la Reconquista y la expansión cristiana. La expansión cristiana en la comarca fue muy complicada, tuvo tres fases. Primero empezó por el norte, por condes de Urgel y condes de Barcelona, y se acabó por reyes de Aragón. El trabajo este no tiene demasiadas ilustraciones, sí que hay un mapa que incluye las diferentes fases, y bueno, todo eso sale bien detallado a través de toda la documentación existente. Es una puesta al día del proceso de Reconquista. Otro trabajo, este es de Javier Giral. Javier Giral es de San Esteban, este es director del Departamento de Lingüística en la Universidad de Zaragoza, y ha hecho un estudio sobre los topónimos de los nombres de las poblaciones que había en la comarca y que salen en un censo, en un fogaje del 1495. Él hace el estudio de dónde vienen estas palabras, cuál es la etimología, cuál es el significado, y pues bueno, entre ellos aparecen, he puesto aquí algunos, aparece Ráfales, Espluc, sería Esplus, Alcort, en este caso muy conocido para los guinefarenses, la Pobla de Malmassac, las Pueblas, aquí también camino de Esplus, la Torre del Brun, también por esta zona, y Vinaut, que es otro de los topónimos que todavía da nombre a una de las partidas de Vinefa, que creo que es Vinacelda, si no estoy equivocado. Otro trabajo es el asociacionismo en la litera, los antecedentes, el inicio de las asociaciones de los agricultores de la comarca a través de cofradías, a través de sociedades de socorros mutuos y los primeros sindicatos. Ese trabajo tendrá dos partes. Ahora se publica la primera, es de Enrique Corbera. Enrique Corbera, él es el padre de Carlos, es de Albelda, aunque vive toda la familia en Zaragoza, y pues también toca aspectos de economía y de agricultura, pero en este caso se ha dedicado a las primeras asociaciones de la comarca. Y ilustrando el trabajo, pues aparece, por ejemplo, lo que es el reglamento de la protectora, que es una sociedad de socorros mutuos de Castellán-Roy, la primera que hubo en la comarca. Aunque aquí veáis que pone 1897, de hecho, creo recordar que los estatutos se firmaron en el 93. Otra cosa es que se editaran unos años más tarde. Son los más antiguos que hay en la comarca. Otro trabajo es la geografía de una expansión agrícola, en este caso es un estudio sobre la venta de unos comunales del término del municipio de Tamarite, y que en el siglo XVIII. En el
el siglo XVIII el Estado propició la puesta a venta de terrenos incultivados para que pudieran acceder a la propiedad de las familias más humildes. En este caso, Martínez París ha obtenido un premio hace poco, el premio José de Adorosa de Estudios de Historia Local, y el libro se lo ha editado hace poco por La Mañana de Lérida, y también hizo una colaboración para nuestra revista. Simplemente pues, habla de todo este proceso que duró casi unos 20 años y costó mucho poner esas tierras para que no se consiguiera que parte de lo que pedían los agricultores se pudieran distribuir entre los pequeños propietarios. Aquí hay un pequeño mapa que habla un poco, la parte rayada más oscura serían las tierras que en aquel momento estaban en cultivo, como veis, las más próximas a Tamarite y las más próximas a Torricón, y a finales del siglo se consiguió que toda esa trama un poco menos oscura se pusiera también en cultivo, y solo la parte final del término, los grandes secanos, los grandes latifundios de la parte del sur, esos perduraron todavía un centenar de años más como pasto de los ganados que bajaban de montaña. Otro trabajo era las aportaciones al reloj de Fray Domingo de Tamarite, de 1782. Este trabajo lo ha hecho Amalia Aranda. Amalia Aranda es de Madrid, es la conservadora de la colección de relojes del Palacio Nacional. Entonces, esta chica estudió a fondo este reloj. Es un reloj de los que se llaman de serie influencia francesa. Son relojes que en Aragón no se conocía hasta ahora ningún reloj fabricado en la comunidad, no creo en la comunidad aragonesa. Sin embargo, gracias a que hay un reloj hoy que lleva grabado a punzón el nombre del autor, lo hizo el padre Fray Domingo de Tamarite, año 1782. Pues gracias a esto se ha podido averiguar que en Tamarite, si no hubo por lo menos un centro productor, sí que un eclesiástico pues modificó, transformó según quería, probablemente según quería el comprador, un reloj haciéndole una serie de adaptaciones, que es la carátula que hemos visto en la portada. Aquí veis un poco la maquinaria. Estos eran relojes domésticos, no eran excesivamente grandes, pero bueno, eran relojes de pared, pero pesaban, este reloj igual pesa 50-60 kilos. Los péndulos, cada péndulo pesa más de 10 kilos. O sea, son relojes que eran, digamos, como un reloj de campanario, pero en pequeño. Son relojes muy rústicos, muy arcaicos. Y sobre José Espluga, este es sociólogo, es de Alcapel, ha hecho un trabajo sobre la movilidad de la gente de la comarca, dónde va a estudiar, la gente dónde trabaja, dónde se desplaza, cuáles son sus zonas de influencia, un poco conocer qué es nuestro territorio y el ámbito de utilización de la gente de la comarca. Es un estudio socioeconómico, digamos. Hay gráficos, sobre todo, pues, bueno, hay varios cantidad de gráficos con mucha información obtenida siempre a través del Instituto Aragonés de Estadística o del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, y acá sí que podríamos dar paso a María Soledad Catalán, su trabajo, que ha hecho un trabajo, como veis aquí, pues ya lo pone, Dolores Cabrera y Heredia, una poetisa romántica luterana, pero nadie más que ella, mejor que ella, para poder explicar un poco quién era esta figura, quién era esta persona y cuál es la importancia de su vida. Marisol, ¿quién es? Hola, buenas tardes. Lo primero que quería era agradecer la confianza que las personas que han llevado a cabo esta revista y este proyecto han tenido en mí para poder hacer este artículo sobre Dolores Cabrera y Heredia, y sobre todo agradecerles también el gran descubrimiento que yo he hecho de esta poetisa. En el artículo no me he centrado tanto en su biografía, que es un tanto desconocida, aunque creo que podremos indagar más adelante sobre ella, sino en su poesía, concretamente en el libro Las Violetas, que es un libro de poemas publicado en 1850 en Madrid. Y sobre todo en este artículo lo que se recoge son algunos poemas, su significado, porque son de difícil acceso, ahora ya no tanto, porque el libro había que conseguirlo, bueno, a través de la Biblioteca Nacional, en formato PDF, nos lo mandaron, pero es de difícil acceso. Entonces ahora ya se puede consultar en esta base que estáis realizando tan interesante. Y a mí lo que más me interesa destacar de ella, bueno, sí que nació en Tamarite en 1826, como se ha visto antes en el escudo, es la familia de un militar, de Lorenzo, hija de Lorenzo Cabrera y de doña Gregoria Heredia, y estudió, sus primeros estudios los realizó en Calatayud, también estuvo en Pamplona, en Madrid
Madrid, después se trasladó a Jaca, me imagino siempre siguiendo los pasos de la carrera militar de su padre. Se casó en Madrid, parece ser, los últimos datos que yo tenía, es que murió ciega, recogen algunos biógrafos, y no se sabía o no se sabe todavía la fecha concreta de su muerte. Esperemos continuar con los estudios de la biografía, que se necesita un trabajo de más tiempo y más indagar por todos los archivos en Madrid, en demás sitios. Y yo lo que me centro sobre todo es en la poesía, porque además como filóloga lo que más me gusta también es la poesía, y en este libro de Las Violetas. Además de publicar el libro de poemas, participó en muchas revistas literarias de la época, las más importantes como La Esperanza, La Reforma, el Álbum de Señoritas, y en alguna de ellas también colaboró Becker, porque no perdáis de vista el dato de la unión de Dolores Cabrera y Becker. Por supuesto es anterior Dolores Cabrera, pero influyó, y luego en el artículo creo que se demuestra, aquí solo lo dejaré caer para que lo leáis con atención, esa influencia sobre todo en uno de los poemas más conocidos de Becker. Como he dicho, el tema que me ha ocupado en este artículo es sobre todo la poesía de Dolores Cabrera y la inclusión de esta poetisa en un grupo de poetisas románticas que iniciaron su labor en torno al año 1840 y que supusieron una luz en la ignorancia en la que en general se tenía sumida a la mujer en la época. Así que doble agradecimiento también el poder reivindicar las mujeres al poder, ahí estamos. Y bien jovencilla, conociendo la poesía, que como llegué. Digo que fueron estas mujeres, gracias a... Bueno, que como mujer además tengo que agradecer el haber podido hacer el trabajo de esta señora. Ya había hecho yo alguna otra cosa sobre las heroínas en los dramas románticos, valorando el valor de la mujer en estos dramas. Reivindicar la figura de estas poetisas que fueron muy importantes en la década de los años 40 y 50, me refiero al siglo XIX, y que crearon lo que se denominó la hermandad lírica. Ese florecimiento de la poesía de la mujer se produjo, por supuesto, gracias a dos movimientos fundamentales que fueron el liberalismo y el romanticismo. Y es curioso que una de las figuras más reivindicativas del papel de la mujer como escritora fue Dolores Cabrera y Heredia. Y me permito leer unos versos que se encuentran en Las Violetas que dicen, y atentos, dice cómo estaban consideradas las mujeres en la sociedad de la época, se refiere a las escritoras. Las mujeres las detestan en el fondo de su alma, envidiándoles la palma que ellas nunca han de obtener. Y el hombre, que hoy las adula, mañana las abandona, porque el hombre no perdona el talento en la mujer. La mayor parte nos miran como a seres inferiores. Para ellos son las mejores las que pueden dominar y creen que las que tienen talento y un alma ardiente no se dejan fácilmente cuando las otras engañar. Me habéis permitido mi punto feminista por aquí, ¿no? Bien, en el universo poético de Dolores Cabrera y de todas estas poetisas se intensifican algunos motivos románticos que ya se hallaban presentes en el primer romanticismo, me refiero al de Espronceda y otros escritores, de Rivas y demás, y lo que hacen es tamizar con su sensibilidad muchos de los símbolos que ya aparecían en esta poesía, que eran los motivos sobre todo florales, ornitológicos y paisajísticos, y donde lo encierran sobre todo, y los que conocemos a Becker y conocéis a Becker, os sonará de algo, y son precursoras de este Becker, es que encierran toda esa simbología en la lágrima y en la gota de rocío. No hace falta que haga más referencias porque todos tenemos en mente en las gotas de rocío que veía temblar. Esos motivos, como he dicho, se convertirán en símbolos. Las golondrinas, las tórtolas, los jilgueros, las mariposas y también los lirios o las violetas. De ahí el título que la propia Dolores ponga a su primer libro de poemas. Es curioso además, y fue para mí también una sorpresa, que Gregorio Romero Larrañaga, uno de los dramaturgos y escritores románticos más importantes de la época, de hecho, bueno, escribió dramas románticos muy interesantes, es el que hace el prólogo de la edición de Las Violetas. Y Gregorio Romero leyó muy bien esa poesía, sobre todo exalta los valores femeninos de la autora, como su sensibilidad y su modestia, diciendo que esta poesía pertenece a un corazón exento de doblez y de malicia, que no caben más que sentimientos nobles por todas las páginas del libro,
se haya derramado un perfume de pudor y de inocencia que embelesa el ánimo. Y de verdad que Gregorio Romero entendió muy bien y le llegó para mí al corazón de esta poesía, al alma, porque resume en unas preciosas palabras la sensibilidad de la poetisa. Cuando dice, la poetisa, se refiere a Dolores, no dice más que lo que siente, por eso nos hace sentir todo lo que dice. Y es cierto, quizás a lo mejor cuando leamos o cuando leáis alguno de sus poemas os pueden parecer un poco pueriles, demasiado sencillos a veces, pero realmente hay algunos que te llegan al corazón por esa extremada sensibilidad y sencillez que muestra en ellos. Como he dicho, el libro se titula Las violetas y ella misma en el segundo poema del libro explica por qué, y es precioso porque hace referencia siempre mucho, le influye muchísimo su infancia y te la imaginas correteando por los campos de Tamarite, y explica por qué lo llamó Las violetas en este segundo poema. El primero es una dedicatoria al rey Francisco de Asís. Dice el poema: hoy contemplo conmovida esa flor que tanto amé. Ella es la imagen querida de esa época de mi vida que tan deliciosa fue. Y su nombre quise dar a estos cantos que inspiraron la amargura y el pesar, que en mi mente se abrigaron, que mi llanto hizo brotar. Que en la edad de los amores mis primeros cantos son, humildes como esas flores que derraman sus olores en la primera estación. Y son las que yo quería, las que de niña besaba, las que a todas prefería, la que en mis trenzas prendía, las que en mi seno guardaba. Esa imagen, quizás no todos, pero no habremos cogido violetas, pero sí las amapolas, y las hemos prendido en el pelo, o las hemos recogido, o se las hemos dado a otra persona. Es esa sensibilidad la que yo creo que destaca sobre todo de Dolores, que te hace recordar tu propia infancia a pesar del paso del tiempo y por supuesto que son de una época distinta, ¿no? Entonces, solamente leyendo este poema se puede comprobar cómo Dolores va depurando la carga retórica de la que estaba cargada la poesía del primer romanticismo. Y también creo que se puede presumir también cómo llegará después la poesía de Becker, que es también una poesía en la que se ha eliminado toda esa carga de retoricismo y que hay que entender tamizado o conocido o que conoció y leyó a estas poetisas. De hecho, hay varios poemas de Dolores que influyeron en Becker, pero solo me voy a referir a uno que conocéis muy bien, que es el de Volverán las oscuras golondrinas. El poema de Dolores empieza: volved, volved a nuestra hermosa Europa, aves graciosas que vagando vais, volved, volved, aérea y línea tropa que de nidos sus árboles pobláis. Pero yo creo que las estrofas que simplemente sea en el estudio en el artículo hay un estudio métrico de xelosáficos, agudos, el número de sílabas, pero yo creo que eso es lo que no nos tiene que importar en estos momentos. Es simplemente dejarse llevar por la sensibilidad, por el oído, por el ritmo del poema, para ver que sí hay esa relación entre los dos poetas. Solo leo dos estrofas de Dolores y luego os leo la que conocéis, sí, pero dejaos solo oír, escuchar, nada más. Es el poema se titula Las golondrinas, el de Dolores Cabrera, y dice: y volverá la alegre primavera con su frente ceñida de verdor, y hará brotar la hierba en la pradera y en los pensiles la amorosa flor, y faltarán las bellas precursoras de esta estación, voces y placer, que me acompañen en las tristes horas en que me hace el dolor desfallecer. El poema de Becker es: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Yo creo que sin hacer ningún estudio métrico ni temático se ve clarísimamente la influencia de esta poetisa en los versos de Becker. Y ya para acabar, no os quiero cansar, solo quiero destacar que Dolores Cabrera y Heredia, junto a un grupo de poetisas, encabezó una transformación de la poesía que la depuró de los excesos románticos, no solo por los temas tratados, sino también por la sencillez expresiva. Los sentimientos los vertió en imágenes sencillas y delicadas, que nacían de un alma sensible, que no encontraba consuelo a sus sufrimientos sino en la escritura. Estos poemas de Las violetas son de una extremada sensibilidad y gusto exquisitos, que encontraron, como hemos visto, un lector de lujo, que fue Becker. Hay que valorarlos, pues, estos poemas en su justa medida,
Y a su autora, creo, Dolores Cabrera y Heredia, que debemos situarla también dentro de la historia de la literatura española. Muchas gracias. Bueno, agradecer la exposición de Marisol y la emotividad del contenido de estas poesías. Realmente vale la pena conocerlas y quién sabe si en el centro quizás podremos hacer una reedición de la publicación. Quizás sea interesante una reedición o un estudio más a fondo. Pero bueno, esto quedaría para más adelante. De momento hay el estudio global de la figura, que pienso que aporta mucho, sobre todo porque es una figura prácticamente desconocida para todos los literatos. Y bueno, el último artículo que hemos puesto aquí, bueno, el último de los que queda por comentar, no en el orden del libro está en otro orden, corresponde a Carlos Corbera Tobeña. Carlos Corbera ha hecho un trabajo sobre las cruces de término en la litera. Carlos Corbera es aparte de socio del Instituto de Estudios o del Centro de Estudios. Él nació en Novelda, es licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, pero sobre todo se ha dedicado a temas de genealogía y heráldica. Tiene un máster en Derecho Nobiliario, genealogía heráldica por la Universidad Nacional a Distancia, y tiene pues diferentes estudios en publicaciones importantes, como es la parte de las locales o comarcales en la revista emblemata de la institución Fernando Católico, digamos el equivalente de nuestro Instituto de Estudios Aragoneses en Zaragoza. Y bueno, ha colaborado pues, en publicaciones de la comarca, como el libro Comarca de la Litera, de la colección Territorio, la guía de la litera de Prames, y es un estudioso de todos estos temas. Tiene otros másteres de gestión sanitaria, pero bueno, sobre todo lo importante de él resaltar aquí, que aparte de su faceta de licenciado en Derecho, es especialista en temas nobiliarios y heráldicos. Y de ahí, pues un poco, pues también el que por extensión pues, ha hecho ese trabajo sobre las cruces de término de nuestra comarca, de la cual habla un poco la exposición. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y en primer lugar agradecer también la confianza que ha depositado en mí el Centro de Estudios Literanos al pedirme que participara esta tarde en la presentación del primer número. Y en especial a Víctor Bayona, que fuiste tú el primero en proponerme la idea y que consideré un honor, por lo tanto, aceptar estar aquí esta tarde con vosotros. Agradecer también las amables palabras de presentación a Juan. Como ha dicho Juan, los temas que yo he estado investigando han sido siempre en torno a la heráldica y a la genealogía de las familias infanzonas de la comarca y al estudio de esos escudos, que Binefar tiene pues buena muestra de ellos, en Casa de Corzán, el de Ruata. Y en este ir por los pueblos mirando los escudos y buscando a ver qué encontrabas, me encontré también con unos importantes monumentos como son las cruces de término y que ya de una manera temprana me llamaron la atención. Además, estos monumentos comparten con los escudos muchas facetas y muchas características comunes. Están construidos en un mismo material, son de la misma época más o menos y han llevado un transcurrir en la historia pues muy parecido. Además, también una ley ya del año 63 extendía una especial protección tanto a los escudos como a las cruces y encomendaba a los ayuntamientos su cuidado para los que estuvieran en sus demarcaciones. Así, pues de esta forma es como me animé a escribir este artículo para la revista. Y, en primer lugar, ¿qué son las cruces de término? Pues las cruces de término eran unos monumentos decorativos y de estilo monumental que se realizaron en piedra y que en esta zona de la litera se enmarcan en la tradición gótica, que se prolonga en toda la corona aragonesa a lo largo del siglo XVI. Es lo que se conoce como el gótico tardío. Estas cruces, aquí vemos la de Binefar, la primitiva, la generalidad, que eran todas más o menos llevaban el mismo formato. Unas gradas hechas o circulares o cuadradas sobre las que se sentaba una base de la que partía el fuste, el pilar, que en general solía ser liso, y aquí en el caso de Binefar era helicoidal, que le da una gran belleza a la cruz. En la parte de arriba, el capitel o macolla, que era donde se disponía toda la iconografía, donde se representaban pues,
reyes del Antiguo Testamento, apóstoles, demás, y ya lo que encima de ella la propia cruz. Siempre se disponía en un lado a Cristo crucificado y en el otro a la Virgen. Hay casos como las de San Esteban o por ejemplo la de Albelda, que tenían también, se disponía algún ejemplo más, esta es la de Albelda, que pues se ponían apóstoles también arriba, algunos ángeles, pero bueno, en definitiva la estructura básica es la que hemos visto. El mayor número de cruces en Aragón se esculpen a lo largo de los siglos XV y XVI, que es la época de bienestar social y económico de la Corona de Aragón, lo que da un fomento a la edificación de estos monumentos, y lo que hacía competir a unas poblaciones con otras, a ver quién edificaba, pues digamos, la cruz más bonita o más importante. Esto es también una de las características porque encontramos las cruces a las entradas y salidas de las poblaciones, porque era una forma de identificar el poderío que tenía la población. También, como en el caso de Binéfar, se disponían en la plaza principal. Aquí la tenemos delante de la iglesia. En nuestra comarca existieron cruces en casi todos los pueblos de ella. En Albelda, que es la que hemos visto, en Algayón, en Alins, Alto Ricón, en Baells, en Camporrells, en Calasanz. Esta es la de Calasanz, que estaba también a la entrada de la población, que se conserva todavía. En Nachá, en San Esteban de Litera, esta es la de San Esteban, está en la plaza del mercado, también era muy bonita esta. Y en Tamarite también tenemos, también está restaurada y a los pies se colocó una fuente. Y en Binéfar. Como vemos, fueron unos elementos muy importantes en la arquitectura de las poblaciones. Pero esto fue una de las características por las que yo quise estudiarlas un poquito. Y al introducirme en el mundo de estas cruces, buscar algo de bibliografía publicada, encontré con que hay un vacío tremendo sobre esta temática y estas publicaciones. En Aragón casi hay muy poca cosa, hay que buscar siempre alguna monografía local, alguna historia de un caso particular, pero en conjunto es muy difícil, no ha habido estudios sobre ello. Sí, pues el caso que le digo de historias locales, como en el caso de Binéfar, la obra de José Antonio Adell, de Binéfar, Tradición y Modernidad, él habla algo de la cruz y aparece una fotografía, o también aquí en Binéfar se publicó una breve referencia a la cruz cuando se renovó por José Antonio González Mariñoso, que se titula Breve Historia de la Cruz de Término Gótica de Binéfar. Así que con esa extraña falta de documentación, que es muy curioso también, porque además estas cruces han sobrepasado ya no solo la cosa estilística, sino que en la toponimia encontramos muchas referencias a ellas. Así encontramos, por ejemplo, en Camporrells una plaza que se llama la Plaza de la Cruz, a la entrada de Camporrells, porque estuvo allí, hubo una cruz. En Albelda está también el Camí de la Creu, porque había una cruz a la entrada de la población, que ahora hace unos años el ayuntamiento volvió a elegir, que daba nombre al camino. O, por ejemplo, a zonas concretas en Baells, cuando entras al pueblo, hoy en día ya está urbanizado, pero había una cruz y se sigue denominando la Creu, a la zona esta. Esta contraposición, también hay que decir, de documentación escrita, también hay que tener constancia que se quemaron muchos archivos, no se encuentran los contratos que los municipios hicieron con los artistas. Bueno, pues, pero esta contraposición de falta de documentación está con el gran número de fotografías que existen de las cruces. Así, existen fotografías, he visto yo haciendo la recopilación para el artículo, de casi todos los pueblos de la comarca hay fotografías. Y fotografías de muy buena calidad, porque muchas de ellas fueron realizadas por fotógrafos profesionales que durante los años 20 y principios de los 30 recorrieron toda esta zona en busca de monumentos y para salvaguardar el patrimonio cultural y artístico que poseían estos pueblos. Hay que destacar a un fotógrafo aragonés de Zaragoza, que era Juan Mora Insa, que ya fue discípulo de Coine, y que fue este fotógrafo
trabajó para diferentes organismos como Confederación Hidrográfica del Ebro, para Heraldo de Aragón como corresponsal o para la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Pero su obra más importante es la que se le encargó por el Ministerio de Educación, que permite conocer cómo fueron muchos monumentos desaparecidos hoy o que han cambiado sus estructuras. Este fotógrafo estuvo aquí en Binéfar y existen varias fotografías. Una de ellas, la de la cruz que hemos visto antes, la de la anterior, ahí está, y que es la que he utilizado para ilustrar el artículo. Esta era la plaza con la cruz originaria. De él también es la que hemos visto del retablo de Binéfar, el retablo anterior, que se atribuye a Damián Forment, el mismo que hizo el retablo de la Basílica del Pilar de Zaragoza. O también hay otra fotografía que es la siguiente, esto es una parte de las sargas que eran las puertas que cubrían el retablo los días de Semana Santa, quedaba tapado por estas pinturas, y que ya cuando Felipe II estuvo aquí en Binéfar celebrando cortes el año 1585, le llamaron la atención de forma muy... y se las llevó, las hizo desmontar y se las llevó al Escorial, y hizo aquí una copia, que son las que el fotógrafo aún pudo fotografiar sobre los años 20. También fotógrafos catalanes, como Adolfo Mas, que realizó su trabajo fotográfico en el campo del arte, la arquitectura y la arqueología, y que ha configurado un estupendo archivo que se conserva en Barcelona, conocido como el Archivo Mas. También existe allí fotografías de la cruz de Binéfar. Pues así, casi solo con estas fotografías es como me decidí a hacer el artículo. Hay que decir que en ellas se veía estupendamente en todas el estilo, los detalles, se veía muy bien para poder hacer el artículo. Y ahora que he explicado más o menos cómo me propuse de hacer el artículo, vamos a hacer un poco de la historia de la cruz de Binéfar. Hay que decir que a la vista de las fotografías es uno de los, si no el ejemplar más estilizado de todas las que había en la comarca. Pues esta cruz es la original, la que se alzaba, la que hoy se alza en lo que es la plaza del Padre Llanas, que entonces se llamaba Plaza de Arriba, aquí en Binéfar, y que, como vemos, es un ejemplar maravilloso del siglo XV, que se levantó cuando Binéfar pertenecía a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, a la Orden de Malta, y por lo tanto era un momento muy bueno para la población, tanto económico como social. Vemos que la cruz participa de todos los elementos característicos de las cruces de término que hemos visto anteriormente. Y no hay que extrañar tampoco, que me refería antes, que se colocaban a la entrada y salida de las poblaciones, su colocación en la plaza, ya que para aquellas épocas que se construyó la cruz, esto era la entrada a Binéfar. Hoy el municipio ha ido creciendo y ha quedado en medio, pero para entonces la calle de la Iglesia y la calle Tamarice era la entrada natural de los que venían por Lérida, y la calle de San Miguel y la calle Monzón era la salida o la entrada en dirección a Monzón. Así que todas las personas que entraban a Binéfar por allí tenían que pasar por debajo de la cruz. Tampoco también encontramos en poblaciones como en Albelda, o en Fons, en Valcarca o en San Esteban, cruces en las plazas. Pues bien, así se mantuvo la cruz desde el siglo XV en el centro de Binéfar, hasta el año 31, hasta 1931, en que una noche de agosto fue derribada por unos movimientos revolucionarios que hubo en la comarca. Y se adelantó en unos años la cruz de Binéfar a lo que después pasaría en el resto de las cruces de los diferentes pueblos. Pues ya sin cruz Binéfar habrá que esperar hasta el año 95, en que el entonces alcalde de Binéfar, don Miguel Ángel Frank, sugiere la idea de volver a levantar la cruz de Binéfar, que había sido un monumento y un signo de identidad para la localidad. En un primer momento se pensó en diversos artistas aragoneses, pero a la vista de un relieve escultórico que se vio en una casa, pues se tomó ya contacto y resulta que el artista era un binaferense que es profesor del Instituto Sierra de San Quile desde hace muchos años. Se trata de don José Beltrán Boí, que es licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Valencia y desde hace ya bastantes años profesor del instituto, como digo. Pues a la vista de aquella obra que gustó tanto al consistorio, se decidió ya por unanimidad darle la cruz que la realizara él. Y
Pronto se puso a ello, hizo lo que es el capitel y la cruz. Y el fuste, la columna, la hizo una empresa de mármoles de Monzón, Chaverri, quien reprodujo a la perfección el fuste helicoidal como vemos. Así, una vez terminada, se colocó de nuevo en la plaza y se volvió a cubrir el vacío de 66 años que Binefar había estado sin la cruz. Fue inaugurada el 29 de noviembre de 1997 y con ese motivo se editó esta referencia a la cruz, que también ha sido base del trabajo para hacer las referencias a la cruz de Binefar. Es muy bonito el examen del capitel, ya que el artista, pues convencido de que la cruz debía identificar plenamente al pueblo de Binefar, pensó en representar allí a los santos con mayor arraigo patronal en Binefar. Así, en cada una de las hornacinas se dispuso, pues en primer lugar, a San Pedro como patrón y titular de la parroquia, a San Quílez y su madre Santa Julita, por ser los patrones del pueblo, a San Isidro Labrador, pues que como en un pueblo eminentemente agrícola se tiene mucha devoción los agricultores, a San Antonio Abad, protector de los animales, a Santa Lucía, que estos dos santos ya tenían un altar propio en la parroquia durante el siglo XV, en las fechas que se erigió la cruz primitiva. Se puso también a Santa Águeda, patrón de las mujeres casadas, a San Roque, que es el patrón de la calle Monzón, que está allí también, y a San Miguel Arcángel, que es otro de las calles del casco antiguo de Binefar. En la parte de arriba de la cruz, pues como he dicho antes, se dispuso a Cristo crucificado, al que Binefar también tiene una especial devoción en el Santo Cristo de los Milagros, y en el lado verso de la cruz, la Virgen, bajo la advocación del Romeral, que es la otra patrona de Binefar. Muy interesante es la imagen de San Miguel Arcángel, que se ve este San Miguel, que se ve en esta fotografía, ya que el artista aquí quiso introducir una licencia en la obra escultórica. Y si nos fijamos en el demonio que está en los pies de San Miguel, pues se colocó un teléfono móvil como indicativo de la época en la que se realizó la talla de la cruz, aquí se ve mejor. Comentarles también que en la Catedral Nueva de Salamanca existen también dos figuras muy peculiares y que llaman la atención a todos los turistas cuando vamos allí, que es un demonio que se está comiendo un helado y un astronauta con la escafandra y todo, y que al principio pues choca y llama la atención, pero cuando te explican es que es lo mismo que pasó aquí en Binefar, pues que el encargado de la restauración de Salamanca, que es del año 92, pues quiso introducir un astronauta como símbolo del siglo XX. Es lo mismo que se hizo aquí en Binefar. Y ya para terminar, desde aquí felicitar a todos estos pueblos como el de Binefar, que han sabido entender la importancia de estos monumentos como parte integrante de su patrimonio artístico y cultural. A los demás, y hay algunos que aún tienen por ahí las cruces a medio restaurar, pues animarles a que sigan este ejemplo. A todos ustedes agradecerles la asistencia y animarles, espero que el artículo les sea de su gusto. Y al Centro de Estudios Literanos, mi enhorabuena porque después de mucho trabajo tenemos aquí ya una de las primeras obras y espero que habrá detrás de estas muchas más. Y quiero terminar con una frase que he tomado de esta edición que se hizo cuando la inauguración de la cruz y que recoge muy bien lo que creo que es lo que propone el Centro de Estudios Literanos. Y dice así: la historia de un pueblo no es solo lo que está escrito, también lo son sus calles, sus plazas, sus monumentos, sus casas, sus ventanas, sus puertas, sus balcones, en definitiva todo. Cuidemos lo viejo y lo nuevo que tenemos y seguiremos haciendo la historia de nuestros pueblos. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, estamos a tiempo de hacerlo. Si me permites, Juan, yo querría hacerle un comentario a... ¿Cómo te llamas? Carlos. En el momento de que se hizo la cruz de término, yo era concejal de Cultura y evidentemente el detalle del teléfono móvil yo quiero darle el protagonismo
a la sociedad binefarense porque fue un acuerdo del Consejo de Cultura, entonces muy representativo, era muy participativo, prácticamente todas las asociaciones de Binefar mandaban su representante y yo ya no puedo decir a quién se le ocurrió la idea, a alguien se le ocurrió la idea, yo creo que a mí no, ni siquiera. Y por unanimidad, pues es lo que se le encomendó al artista que colocara, lo cual lo hizo perfectamente. Y vamos, que me gustaría hacer esa aclaración, que en realidad fue pues, un pueblo como el Binefar, muy dinámico, muy actual y con unas iniciativas siempre, creo que por delante de otras poblaciones, en el que bueno, pues quiso plasmar precisamente estos adelantos técnicos en un acuerdo de término que en principio parecía un poco, es más, no me acuerdo qué autor aragonés importante en literatura pues lo plasmó en un... Mariano Pistain, justo. ¿Cómo? Mariano Pistain lo plasmó en un artículo en el periódico de Aragón, como una cosa, pues bueno, que le chocó y le llamó la atención. Pues muy buena idea porque es un detalle que marca, como hemos visto, marca la época en la que está hecha la cruz. Es un elemento significativo para el día de mañana que podemos hacer referencia al momento pues, que debía ser. Entonces hace el año 97, pues es cuando empiezan los teléfonos móviles, están más en boga, todo esto, y es un elemento pues, que marca una época y un periodo concreto para el detalle de la cruz. Sobre la poetisa, ¿cuántas publicaciones tienen ustedes controladas de ella propiamente de poesía como Las Violetas? ¿Hay alguna más o es única? El libro, como libro solo hay uno. Después tiene poemas recogidos sueltos en algunas revistas que he dicho antes, contemporáneo. Pero estuve mirando alguna que se podía ver online porque no me daba tiempo ir a Madrid. Y algunos de ellos están recogidos, están también en Las Violetas, son los mismos. Y luego tenía 2 novelas, pero no pude conseguir. Esas no las he encontrado ni en la Biblioteca Nacional ni esto que buscas en todos los archivos de estos. Bueno, la Nacional es la más importante, ¿no? Sí. Es Quien ama nunca olvida, y Una perla y una lágrima. Entonces, como publicaciones propiamente dichas, 3. Como libros, 3. Y 3, luego, 2 novelas y una de poesía. un libro de poesía que yo creo que es el que tuvo más importancia o más influencia porque es el que más se recoge también en antologías poéticas ya contemporáneas, Quiero decir, cuando hay una antología de poetisas románticas, está Dolores Cabrera y Heredia, No es... Era una figura desconocida, entre comillas, para nosotros. Para nosotros, sí, pero sí que se recoge. Y la influencia en la poesía de Becker, o sea, la importancia de esta poetisa en la poesía de Becker también se recoge. Se recoge así un poco ambiguamente, o de manera ambigua, pero también se recoge, sí. ¿De qué fechas son más o menos las otras publicaciones? Las otras publicaciones están en torno a 1849, 48, 45. Sobre vueltas también de las Violetas. Sí, en torno a la primera mitad del siglo XIX, pero en torno a 1850 por ahí. O algunas posteriores también. Concluir con 3 breves, pero muy brevísimos apuntes. Uno es, al hilo de lo que ha comentado Carlos, la importancia de las pequeñas cosas de cada población, las calles, las puertas, las portaladas, los escudos. Miraba hoy en casa una publicación, Aragón 2000, del año 78, que había una página, un escrito de la Asociación Cultural Recreativa que acababa de nacer entonces, Binefar 77. Hace un llamamiento a la población, etcétera, etcétera y tal, y publica en portada, en este artículo, ilustrándolo, una foto muy interesante que tengo que decir que me dolió mucho, me dolió en el alma. Hace unas semanas escasas que pasé por delante y esta casa ya no existe. Es el último edificio de los importantes de la comarca que se ha derribado. Como este, por desgracia, han perecido bajo la piqueta otros muchos y este, por lo visto, ha caído hace 4 días. Estoy refiriendo a Casa Constante. Es una pena. Una pena para los que apreciamos un poco el patrimonio que hemos heredado y que debemos conservar como herencia, que debemos legar a futuras generaciones. Hemos de mantener, conservar y respetar lo que es auténtico, lo que es nuestro, lo que es del pueblo, lo que es de nuestros antecesores. Es una pena, pero es el malentendido progreso.
Quería decir también de que bueno, el centro, estas publicaciones estarán a la venta no solo para los socios, que se distribuye de forma gratuita con cargo, digamos, a la cuota, sino que en dos puntos de venta de Binefar los podréis adquirir o podréis divulgar que se pueden adquirir, que son la librería Royal y la Igüera. Esos son los dos puntos, hay otros puntos en el resto de la comarca, pero aquí en Binefar estos dos. Y bueno, creo que finalmente pues agradecer tanto a la Asociación Cultural Binefar Tendrisique el ofrecimiento que nos ha dado de este local para poder desarrollar el acto, y agradecer a todos ustedes, a todos vosotros por la asistencia, y que sepáis que tenéis las puertas, vosotros y cualquier persona de la comarca que esté interesada en conocer, en aportar, en estudiar. Si necesitan fotos, nosotros las vamos a proporcionar de manera totalmente desinteresada, facilitar el estudio. De hecho, se está haciendo con gente que está interesada en diferentes aspectos del conocimiento de nuestra comarca, gente que está haciendo trabajos a nivel universitario o a nivel de institutos de secundaria. Tenemos las puertas abiertas y ganas de colaborar y de trabajar, y necesitamos pues, también el apoyo de todos esos cientos de literanos que tienen capacidad y ganas de poder trabajar y de aportar su granito de arena para el conocimiento y divulgación de nuestros valores. En principio nada más, muchas gracias, y espero que el año que viene podamos hacer otra presentación